Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Estamos aquí en un nuevo video. Bienvenidos. La finalidad de los videos es la de que nosotros podamos aprender un poco acerca de lo que es la ansiedad o la depresión y estos síntomas que hacen que nuestra vida por ahí sea un poco no sé, más complicada, ¿no? Y que vaya perdiendo una cierta calidad, ¿no? Y esta calidad vaya bajando. Muy bien, bueno, el tema de hoy que vamos a ver es un tema que en cierto sentido es polémico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se inclinan por lo contrario y hay muchas personas que se inclinan a favor, ¿correcto? Y el tema de hoy va a ser el uso de las medicinas, ¿sí? El uso de los psicofármacos eh, para controlar los síntomas y tener una mejor calidad de vida en lo que se llama la depresión ansiosa o ansiedad y lo que se llama la depresión melancólica, que es la depresión más clásica, ¿no? La que todos conocemos, ¿no? Bueno, para diferenciar una de la otra, la depresión melancólica es cuando una persona pierde el interés por la vida, cuando una persona se siente desmotivada, cuando una persona pasa muchas horas durmiendo, cuando una persona pierde el interés de asearse, pierde el interés de alimentarse, pierde el interés por la actividad sexual, etcétera, 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 y hasta en algunos casos hay ideas de pensamientos suicidas, ¿no? Y en la depresión ansiosa es cuando existen síntomas como la taquicardia, hay mucho sentimiento de miedo, mucho temor y lo que suele suceder es que la persona vive con miedo, sufre ataques de pánico, pero vive con el miedo constante de no saber cuándo va a volver a suceder esto, ¿correcto? Entonces, en la depresión ansiosa vemos síntomas como el mareo, taquicardia, falta de aire, dolores de pecho, falta del equilibrio, etcétera. Ah, perdón, también la despersonalización, que es como vivir la vida a través de un sueño, ¿correcto? Entonces, cómo uno puede saber de que uno sufre alguna de estas depresiones? Es bien simple, pues, ¿no? Si uno va al médico psiquiatra o va a un buen psicólogo, a un buen terapeuta, si los síntomas persisten más de 2 semanas, significa que uno está sufriendo algún tipo de estas depresiones, ¿correcto? Esa es la introducción para el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a tomar medicinas? ¿Por qué soy tan reacio a tomar medicinas? Bueno, muy bien. Em, ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta? Primero entender, ¿sí? Primero entender cuál es la función de las medicinas. La función de las medicinas son dos, ¿correcta? Correcto, perdón. Cuando nosotros a través de los años y de las generaciones, nosotros tenemos ascendencia, ¿no? Y probablemente en nuestra familia hemos tenido personas que ya han sufrido depresión. Cuando se sufre depresión por términos muy largos, o sea, vamos a hablar de años, ¿no? 10, 15, 20 años, se produce en el cerebro una pérdida de proteínas cerebrales o de biomoléculas o de neurotransmisores, que los tres serían lo mismo, ¿correcto? Entonces, a través de las generaciones, esto se va transmitiendo, ¿sí? Y llega quizás, te llega a ti que tú tienes una vida de lo más normal y un día de repente empiezas a sentir estos malestares. Bueno, para que sepas, es una deficiencia de proteínas cerebrales o de neurotransmisores. Y es por herencia, por lo general es por herencia. Yo no estoy hablando de todos los casos de ansiedad, no estoy hablando de todos los casos de depresión, pero por lo general esta depresión se llama depresión endógena. ¿Por qué? Porque es hereditaria. La mayoría de las depresiones por lo general son hereditarias. Entonces, cuando existe una baja de estas proteínas cerebrales, nuestro organismo no tiende a reponerlas. No tiende a reponerlas. Entonces,
Muchos dicen, bueno, mira, tómate un complejo B12, tómate, come cierto alimento que te vas a curar. No siempre es así. Si se trata de una depresión exógena, ¿qué es una depresión exógena? Una depresión exógena significa cuando yo me deprimo porque las situaciones de la vida hacen que yo me sienta mal. Pero si no es así, si no es así, eh, la depresión endógena tiene mucho que ver con la genética, entonces los alimentos en este caso no van a hacer mucho la diferencia. Sí, los alimentos van a hacer la diferencia en forma, vamos a decir, preventiva, correcto. Entonces, una de las finalidades que tienen los antidepresivos es la de reponer estos químicos que están faltando en nuestro cerebro y que hacen que nuestra vida se vuelva diferente, ¿no? Y que se produzcan tantos malestares, ¿correcto? Ahora, el antidepresivo tiene una característica que no va a trabajar tan rápido. ¿Por qué? Porque son años de falta de estas proteínas cerebrales, son generaciones donde ha empezado a haber falta de estas proteínas cerebrales. Entonces, el antidepresivo hay que darle un tiempo para que trabaje, ¿sí? Meses o a veces un año, 2 años, ¿no? Entonces, cuando las personas toman antidepresivo, dicen, wow, no me está haciendo nada, pero el antidepresivo está trabajando, solamente que lo hace en forma lenta. Y en segundo lugar tenemos los ansiolíticos. ¿Qué es lo que hacen los ansiolíticos? Los ansiolíticos lo que hacen es hasta el momento en el cual empiecen a hacer efecto los antidepresivos, ¿correcto? El ansiolítico lo que hace es prevenir los ataques de pánico, ¿correcto? Prevenir los ataques de pánico. Los ansiolíticos, ¿en cuánto tiempo hacen efecto? Los ansiolíticos hacen efecto en un término aproximadamente de 20 a 30 minutos, ¿correcto? Es decir, yo tomo un ansiolítico, en 20 a 30 minutos el ansiolítico está haciendo efecto. ¿Por cuánto dura el efecto? El efecto de un ansiolítico dura por lo general 4 horas, más no. ¿Y qué significa? Que después que tomé el ansiolítico, después de 4 horas, significa que es como que si no hubiese tomado nada, ¿sí? Eso es para que nosotros tengamos en cuenta cómo trabajan los ansiolíticos. Entonces, dijimos, el antidepresivo, ¿cuál es la finalidad? Es la de reponer proteínas cerebrales o neurotransmisores o biomoléculas. Las tres cosas son lo mismo. Va a llevar un tiempo, puede ser meses, un año, 2 años, depende, para que todo se regularice. Pero hasta ese entonces, hasta que todo se regularice, el ansiolítico es lo que me ayuda a evitar esos ataques de pánico que son tan desagradables como la falta de aire, como el mareo, como pensar que me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el punto de vista de para qué sirve. Ahora vamos a ir a otro punto que es muy importante, porque yo no quiero tomar medicinas. Y es el siguiente, este video no es una apología, o sea, no tiene la finalidad de promover el uso de psicofármacos. Solamente es un video informativo y es para que la gente entienda de que a veces, en ciertas circunstancias, cuando uno padece una depresión ansiosa o melancólica y es genética, uno tiene que aprender y tener en cuenta que el 40% de tu cuerpo está jugando en contra a diario, solamente porque abras los ojos. Entonces, es complicado modificar esto más que a veces uno piensa, no, mira, lo voy a hacer tomando un té natural, lo voy a hacer con mi fuerza de voluntad. No es así. Un cáncer no se cura con fuerza de voluntad. Una diabetes no se cura con fuerza de voluntad. Si uno está enfermo de HIV no se cura con fuerza de voluntad. Se necesita tomar medicinas porque es el cuerpo que está jugando en contra. Y aquí sucede lo mismo. La segunda parte, la primera, son las funciones que expliqué. La segunda parte de este tema tiene que ver con cuánto de racionalidad tiene el pensar que la medicina me va a hacer daño. Es decir, eh, ¿cómo yo logro ¿cómo yo logro identificar cuando un pensamiento es irracional? Es bien simple, porque un pensamiento irracional no tiene sustento. Es decir, si yo pienso algo y ese algo que yo pienso no lo puedo sustentar con pruebas, significa que es un pensamiento irracional. ¿Correcto? Y es decir, uno de los temores para usar la medicina es que
me va a hacer mal a la cabeza, que me va a hacer mal al cerebro, que me va a hacer mal a mi cuerpo, que me voy a hacer adicto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos aprender, queridos amigos, a ser racionales. El tema de la depresión y más la depresión ansiosa tiene que ver con el poco uso de la racionalidad. ¿Sí? El 90% de los pensamientos que hay en una persona que sufre depresión ansiosa son pensamientos irracionales y catastróficos, correcto. No hay una manera de comprobar, no hay una manera de comprobar de que el usar antidepresivos y el usar ansiolíticos te van a hacer perder la razón, correcto. Entonces nosotros cuando pensemos algo, debemos aprender a pensarlo, pero también debemos aprender a comprobarlo. Y si no se puede comprobar, es una idea irracional. Si yo digo la luna es cuadrada, bueno, pues tengo que comprobarlo. Y si no puedo comprobarlo, significa que es una idea irracional. Es decir, porque no sigue un patrón, no sigue un orden. Si yo digo 1, 2, 3, 4 y cuento hasta el 5, yo estoy siguiendo un orden, pero si yo digo 1, 3, 5, yo no estoy siguiendo un orden. Entonces, las ideas irracionales se caracterizan por eso. Otra cosa, cuando una persona sufre depresión ansiosa o sufre depresión melancólica, la primera etapa que tiene es la negación. Y la persona vive en un estado de negación, es decir, yo no padezco una enfermedad, yo lo que tengo es un mal psicológico, y no es así. Uno no puede vivir en una negación, porque lo único que uno está haciendo es perjudicarse, pero lo peor es que perjudica a su entorno. Entonces, queridos amigos, en este segundo punto debemos aprender a ser personas maduras y tener actitudes maduras. Es decir, si hoy día hay niños con leucemia que toman su medicación para curarse, que hoy en día hay gente con HIV que toma ¿cuánto? 16 comprimidos diarios, 16 pastillas diarias para curarse. ¿Por qué nosotros nos hace tanto problema tomar 2 pastillas para curarnos? Entonces ahí notamos nuestra irracionalidad. Si un diabético tiene que tomar medicinas de por vida, tiene que usar su insulina de por vida, y son personas felices y se ríen. Y la persona que sufre depresión, ya sea cualquiera de las dos, vive en un estado de negación y de lamentación solamente por no querer tomar 2 medicinas. Debemos asumir de que los tiempos son diferentes. Quizás hace 30, 40, 50 años no existía esto. La depresión, para la información de ustedes, ha surgido a partir de las primeras guerras mundiales y de todos los eventos bélicos de guerras alrededor del mundo, ¿correcto? Entonces, tengamos una actitud madura y no vivamos en negación, porque lo peor de vivir en negación es no admitir algo que es algo más que obvio, ¿no? Y lo tercero, ya para terminar este video, queridos amigos, es lo siguiente. Fíjense en lo irónico. La persona que sufre depresión muchas veces siente de que es un adicto. Y fíjense en una cosa, la persona que usa heroína, usa cocaína o usa marihuana simplemente por el hecho del placer, ¿sí? No experimenta ningún tipo de culpa, correcto. Hasta incluso algunos de ellos en el fondo piensan que usan estas drogas para curarse. Pero ¿saben qué es lo irónico, queridos amigos? Que muchos de nosotros, por usar medicina para curarnos, nos sentimos o pensamos que somos personas adictas, que somos cocainómanos, que somos personas que nos inyectamos heroína. Nos sentimos de esa manera, pero ¿por qué? Si estamos luchando por curarnos. Ahora resulta que las personas que se drogan se divierten y disfrutan mucho de eso, pero nosotros, bueno, no en mi caso, no tomo medicina, pero la gente que toma medicina siente que por tomarse un antidepresivo o un ansiolítico lo ponen a un nivel como, como si estuviesen usando heroína o cocaína, y no es así. Queridos amigos, para terminar, comencemos a usar la racionalidad, comencemos a pensar de forma madura, ¿correcto? Comencemos
a vivir de una manera racional, de una manera sana. Eh, este video no es para hacer una apología, para que uses medicina, pero si has intentado con todo, si has ido a yoga, si has hecho ejercicios, si has leído la Biblia, si has ido a una iglesia, si has ido a grupo de autoayuda y no te funciona, ¿sí? Es porque tu cuerpo no te lo está permitiendo. Entonces, en ese sentido, es bueno consultar un médico, psiquiatra. Hoy día hay buenos profesionales. Las medicinas de hoy día, en el año 2016, no son las medicinas del año 80. Correcto, han mejorado muchísimo. Lo único que quiero es que estés bien, que comiences a curarte. Las medicinas no se toman de por vida. Correcto, si es acompañada con una buena terapia y con la práctica de yoga o de relajación, las cosas van a ser muy diferentes y para bien. Así que te deseo lo mejor, animarse, todo se puede en la vida. Espero que este video te sirva y te sea de mucha ayuda. Y me gustaría que comiences a vivir una vida plena. En la vida, para terminar, te voy a decir una cosa, en la vida no importan los medios, mientras que los medios no nos dañen a nosotros ni dañen a los demás. En la vida lo que importa es el fin. Y el fin, la finalidad de tu vida es que seas feliz. No importa si con una medicina o sin medicina. Lo que importa es que seas feliz y que disfrutes de esta vida. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo no vuelve. Porque el tiempo se va para siempre. Y el tiempo no es reintegrable. Y la gente que te quiere verte bien, pero tú pon de tu parte. Entonces, la finalidad de tu vida es que seas feliz. Con o sin medicina, todos nos vamos a morir. Correcto, hay gente que es vegetariana, se cuida, toma agua, hace todo lo posible y a los 40 años le detectan un cáncer de páncreas. Y la vida es así de irónica. Entonces, queridos amigos, no estemos con esa paranoia de pensar de que todo nos va a hacer daño, o de que la gente quiere nuestro mal, o de que hay una conspiración para que todos estemos bajo los efectos de las drogas, estas drogas legales. No pensemos eso, pensemos de que la medicina es una bendición que puede aliviar mucho, pero mucho nuestros males. Así que muchas bendiciones y animarse porque esta vida es una vida linda y todo se puede. Así que muchísimas gracias y gracias por mirar el video.